quería comentarles y hablarles y charlar sobre la transformación, porque justamente cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando le recibimos, cuando pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, cuando pasamos de ser creación de Dios a hijos de Dios a través de Cristo, en ese momento empieza una transformación de nuestra mente, en nuestro espíritu viene vida, en nuestro cuerpo, en nuestra familia, donde andamos hay transformación. ¿Cuántos creen esto? ¿Sí? ¿Cuántos quieren más transformación? Amén. Esto es inevitable. Esto es justamente lo que Dios viene a hacer en nuestras vidas. No solamente nos salva y nos da vida eterna, sino que empieza con su Espíritu Santo, con el Espíritu del Padre, con el Espíritu del Hijo, y en el nombre de Jesús empieza una transformación en nuestras vidas. Y hoy quiero hablar de un personaje muy importante del Nuevo Testamento, de la Biblia, quizás del que más se habla, y justamente lo vamos a traer hoy. Vamos a ver un poco su biografía, vamos a ver un poco cómo fue su historia de este gran hombre de Dios, porque él sí tuvo una gran transformación. Y en él tenemos un ejemplo. Este personaje, este hombre de Dios, que es Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, más de las 2/3 partes del Nuevo Testamento, y específicamente el libro de los Hechos, habla de él, ¿no? de su trayectoria. Por eso hoy quiero compartirles y que juntos tengamos revelación de lo que es la transformación, específicamente en cosas que vivimos y no nos sirven más, hay que desechar, hay que descartar, pero también hay cosas de nuestro pasado que Dios permitió y que nos traen enseñanza hoy. Así que hoy vamos a transitar este espacio mirándonos a nosotros mismos y viendo qué cosas de mi historia, de mi pasado, son útiles en las manos de Dios y qué cosas hay que dinamitar y hay que eliminar de nuestra vida. Esto es personal e individual, no es para hacer un modelo ni un molde. Hay cosas del pasado que a través de Cristo me pueden servir y ser útiles, y hay otras que a mí no me van a servir. Por eso vamos a transitar hoy la historia, la biografía del apóstol Pablo, para que veamos en su ejemplo qué cosas son las que nos sirven o no nos sirven. ¿Cuánto le gusta esto? ¿Sí? Bien, gloria a Dios. Dale fuerte aplauso al Señor, sí, le alabamos. Gracias, Jesús. Le voy a empezar a leer un pasaje del libro de Gálatas, que obviamente escribió el apóstol Pablo a las iglesias de la provincia de Galacia. Y justamente tomé este libro porque es uno de los libros que escribió, una de las cartas que Pablo escribió, donde habla mucho de él. Es un libro igual que Segunda de Corintios y algo más también en Timoteo. Bueno, habla de él, habla específicamente de su vida. Así que si está en pantalla, Gálatas capítulo 1, versículo 13. No sé si llegamos, sí, muy bien, gracias video por el esfuerzo de ponernos el texto. Bueno, dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Esto le dice Pablo, le escribe a los Gálatas. En el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo,
el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Ahora vamos a explicar, vamos a ahondar un poquito qué es todo esto que estuvimos leyendo, pero me quedo con el final. Dice que la gente glorificaba a Dios por ver a Pablo transformado. Así que tomémonos de esa palabra, que el mundo vea nuestras vidas transformadas y glorifiquen a Dios. La gente va a glorificar a Dios por tu prosperidad, por tu abundancia, por tus emociones alineadas, por tu plenitud, por tu paz, por todo esto que hace la transformación de Cristo. Esto es algo que el mundo ve, que los otros van a ver. Es una transformación que no solo nos bendice a nosotros, sino que glorifican a Dios a través de nuestra vida. ¿Cuánto quieren eso? Amén, gloria a Dios. Bueno, muy bien. Acá tenemos algo que Saulo de Tarso, Pablo, hablaba de él mismo. Y vamos a analizar, vamos a ir un poco a la biografía bien detallada de quién era Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Porque lo importante de todos los datos que veamos, de los datos históricos, de las anécdotas, de todos los contextos que este hombre vivió, es que tomemos para nosotros qué es lo que viví, que me sirve para el Señor y qué es lo que tengo que desechar. Y acá en Pablo está muy clarito. Está muy, muy claro todo lo que él tuvo que primero desaprender para volver a aprender. El gran problema y la gran dificultad no es aprender, sino lo más difícil es desaprender para volver a aprender, ¿no? Es dejar de lado algo instalado, una creencia, un modelo mental, un paradigma que ya establecido en nosotros. Es muy difícil desecharlo para dar lugar a algo nuevo. Y esto es lo más importante que creo que hoy nos va a bendecir, ¿no? Buscar en nosotros qué cosas tengo que desaprender, tengo que desalentar, tengo que desestimar de mi mente, de mi vida. ¿Para qué? Para que Cristo tenga lugar y podamos vivir una vida de victoria. Dice que el capítulo 9 de Hechos, que iba camino a Damasco, a una ciudad ahí de Siria muy importante, y llevaba cartas para ir y poner preso y castigar y torturar y matar a gente que lo único grave que hacían era adorar al Señor. Eso era lo que el Saulo de Tarso iba a buscar. Y dice que respiraba amenaza y muerte. Dice la Biblia que respiraba amenaza y muerte, o sea, furioso. Imaginemos un hombre que amaba a Dios, porque esto lo que hacía Pablo era para agradar a Dios. Esta era la locura que había en su cabeza. Mataba gente, asolaba, torturaba, encarcelaba, creyendo que estaba agradando a Dios. O sea que había un dualismo en su interior bastante severo. Hasta que, bueno, viene Cristo, como vino a tu vida y como vino a mi vida, se presenta en forma milagrosa, una luz, una voz, le habla, y ahí Pablo cae, queda ciego por 3 días y recibe a Cristo y entiende la verdad, lo conoce. Y ahí empieza un nuevo Saulo de Tarso, empieza el apóstol Pablo a ser transformado. Es muy importante esto, este hecho es muy importante porque todos en nuestra vida, sin duda, tuvimos un camino a Damasco. Tuvimos un momento que caímos de un caballo, que dijimos: Señor, me entrego, no peleo más, no sigo más, que sea tu voluntad. Y este fue el momento clave del apóstol Pablo. Y bueno, acá tenemos un proceso de transformación extraordinario. Dice que inmediatamente viene un discípulo, Ananías, ora por él, recibe la vista porque la había perdido en ese hecho, recibe el Espíritu Santo, es bautizado y empieza Pablo
un proceso que es el que leímos, donde duró 13 años la etapa de desaprender para aprender. Tuvo 13 años yendo, viniendo, dice que estuvo 3 años en Arabia solo, parece que en el monte Sinaí. Después fue a Jerusalén, estuvo con Pedro, volvió a Damasco, estuvo en Tarso, estuvo en Antioquía de Siria, ahí también, ahí cerca, pero ahí estuvo aprendiendo, o sea, desaprendiendo para aprender. Empezó a recibir de parte del Señor las cosas que tenía que empezar a eliminar, los pensamientos que no servían, para recibir el aprendizaje nuevo del Señor. ¿Cuántos queremos esto? Amén. Todos queremos un nuevo aprendizaje. Y acá Pablo empieza a ser tratado y empieza a ser transformado. Día a día fue creciendo en el Señor. Y bueno, ya lo tenemos en el año 47, haciendo su primer viaje misionero, donde empieza a ganar mucha gente. Y él se empieza a encontrar, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, se empieza a encontrar con que no solo ganaba judíos para Cristo, judíos que eran ortodoxos, que eran, diríamos, acérrimos a la ley, sino que también ganaba gentiles. Gentiles son aquellos que no eran judíos. Los que no eran judíos se les llamaban gentiles. Y en aquel tiempo, para tener la salvación, según los judíos, había que hacerse judío, ¿no? Prosélito, como vemos la mamá de Pablo. Por lo tanto, acá empieza un tema muy importante para Pablo, que es, ganaban gentiles, o sea, griegos, romanos, gente del Asia, que no eran judíos, recibían a Cristo igual que los judíos, tenían señales y transformaciones en sus vidas iguales, pero había una lucha en que a los gentiles había que hacer los judíos. Se tenía que circuncidar, tenía que cumplir la ley. Y esto es lo que empieza Pablo a ver que no era así, de que ya ahora no existía más la ley, era la gracia. Es Cristo en cada uno de nosotros, ya sea judío o griego. Esto lo empieza a ver el apóstol Pablo y se da cuenta, y es importante tenerlo presente, que su apostolado, que su ministerio iba a ser hacia los gentiles, hacia los no judíos. Justamente un hombre que, como vimos, estaban formado y entrenado en el judaísmo. Fíjense qué loco, ¿no? Qué llamativo que alguien tan fanático, tan conocedor del judaísmo, fue enviado a los gentiles, a los no judíos. Fue justamente a defender a los gentiles de que no entren en el judaísmo, en que no estén bajo la ley. O sea que vemos excelente transformación. No hay más transformación que esta, ¿no? Iba para el norte y terminó yendo totalmente para el sur, contrariamente a lo que fue formado. Acá vemos que había cosas que vivió que le sirvieron, que fueron útiles. La ciudadanía romana, el aprender el oficio del padre, el haberse codiado con la filosofía de otras regiones. Eso le sirvió. Dios utilizó todo eso. Ahora tuvo que desterrar por completo la tradición, el legalismo y toda esa frialdad de la ley, ¿no? Así que vemos acá en Pablo, ya en su primer viaje misionero, yendo a Jerusalén a explicar esta situación. Esto está en Hechos 15 para el que lo quiera leer. Y lo vemos a Pablo ahí ya entrando en el liderazgo. Estuvo 13 años para aprender, desaprender y aprender. Y ahora lo tenemos trabajando, lo tenemos moviéndose, yendo y viniendo. Después del concilio, ahí en Hechos 15, se ponen de acuerdo. Los apóstoles, ahí estaba Pedro, estaba Santiago, dicen no hace falta que cumplan la ley, solamente le dio 4 cositas y dejemos tranquilos a los gentiles que reciban a Cristo y vivan la libertad de Cristo. Por lo tanto, vemos también cómo Pablo en este momento es importante en la iglesia, porque se estaba transicionando a una nueva mentalidad, a un nuevo paradigma, que era que los gentiles eran hijos de Dios, al igual que los judíos, y no tenían necesidad de tener la ley. Pablo tiene su segundo viaje misionero, llega a Europa, llega a Tesalónica, a Grecia,
conquista ahí un montón de iglesias, Dios lo bendice grandemente, sigue creciendo. Después tenemos el tercer viaje misionero, y ahí es donde vamos a pararnos hoy, desde Éfeso. Ahí en Éfeso, en Asia, lo que hoy es Turquía, es como que estaba la base de operaciones de Pablo. Desde ahí iba ganando un montón de ciudades y desde ahí entrenaba. Dice que estaba en un salón, en la academia de Tirano. Dice que ahí todos los días él predicaba, enseñaba, entrenaba a líderes y a pastores, que esos a su vez ganaban muchas iglesias de la zona. Ahí estaba Pablo, recordemos ese niño que empezó ahí siendo exigido en el judaísmo, entrenado después con Gamaliel. Bueno, ahora estaba liderando la iglesia del Señor con un avivamiento extraordinario y Dios lo respaldaba. Ahora bien, vemos acá, leímos la carta a los Gálatas. ¿Y por qué me quiero parar acá? Porque vemos en que las iglesias de Galacia, que él visitó en sus 3 viajes, fue las primeras iglesias que él gana para Cristo. Acá tenemos Derbe, Iconio, tenemos Antioquía de Pisidia, son ciudades de Galacia. Dice que habían empezado bien, habían creído en el Señor, tenían milagros, pero ¿qué pasó? Se arrimaron los judíos, los judaizantes, y los querían volver para atrás. Gentiles que no eran judíos, cristianos, querían estos judaizantes llevarlos de vuelta a la religión, llevarlos de vuelta al legalismo, llevarlos de vuelta a las viejas costumbres. Y esto a Pablo lo enfureció y tenemos esta carta maravillosa que nos habla de él y nos habla también de no volvernos atrás, de vivir en la libertad de Cristo, en seguir la transformación, en seguir adelante con aquello que Dios nos mostró, no tener dudas, no desalentarnos. Vemos acá a Pablo escribirles con firmeza, con mucha claridad. Hasta en un momento le dice, Gálatas insensatos, ¿no? También los torea, ¿no? Los enfrenta. Y justamente esto es importante porque lo vemos de un hombre que estuvo de la vereda opuesta. Él era alguien que mataba, que asolaba, y fue transformado por el Señor. Y tenía la autoridad para decirle a los demás, no vuelvan atrás, no vuelvan a las viejas costumbres. Y vamos a leer un pasaje más de Gálatas para entender un poco esta practicidad que el apóstol Pablo tenía en ese momento. Es Gálatas capítulo 6, del 1 al 10. No sé si lo tenemos. Buenísimo, ahí está. Hermanos, dice Pablo a los Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. ¿Qué les pareció? Interesante, dale fuerte el aplauso al Señor. Termina diciendo, hagamos el bien. Alguien que había lastimado mucho, alguien que se había equivocado bastante, había destrozado familias, vivía en una angustia permanente, dice que estaba respirando muerte y amenaza. Lo terminamos
escuchando y leyendo, diciendo estas maravillas, ¿no? De sobrellevar las cargas los unos de los otros, restaurar al que se equivoca. Fíjense, alguien que no daba segundas oportunidades. El fariseo donde pecaste, disciplina derecho. Bueno, él restaurarle con amor. No juzgues al otro, porque vos también podés ser tentado. Bueno, tenemos una obra maestra de un hombre realmente transformado. Y hay mucho más para hablar de él, pero hoy vamos a detenernos acá y pedirle al Señor, ¿no?, que Él nos muestre en nuestra vida qué son aquellas cosas que nos sirvieron, que son útiles y que Dios puede utilizar para bendecir a mucha gente. Y también hoy pidámosle al Señor que nos muestre mentalidades que no van más. Hay frases que decimos que hay que desterrar. Quizás hay amistades, hay círculos, hay lugares que nos movemos que hay que desterrar por completo, meterle la guadaña. Este es el mensaje de hoy para nosotros, para ustedes, para mí. Buscar qué es aquello que Dios va a potenciar, quizás algún estudio, alguna carrera, algún conocimiento, algún hobby, alguna habilidad natural para hablar, para relacionarse. No sabemos, cada uno de nosotros tenemos muchas habilidades que Dios puso que son útiles para el cuerpo y para bendecir mucha gente. Y también es buscar aquellas cosas que tenemos que desterrar. Así que yo te invito a que te pongas de pie ahí donde estás y si puede ir pasando la banda. Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Justamente este hombre tiene la autoridad espiritual para decir: imítenme a mí, hagan lo que yo hago cuando yo estoy haciendo lo que hace Cristo, ¿no? Tenía esa autoridad. Mientras él estaba siguiendo a Cristo, decía: imítenme como yo imito a Cristo. ¿Cuántos podemos y nos gustaría decir lo mismo, ¿no? Que sean imitadores de nosotros, como nosotros imitamos a Cristo. Esto es justamente la esencia del ser cristiano. Dios nos salvó, nos rescató de las tinieblas, del error, del fracaso, del tormento, de la angustia. No solo para darnos vida abundante, no solo para darnos la eternidad, sino para que la vida de Cristo nos vaya perfeccionando. Este mismo apóstol Pablo escribe en Efesios 5 y dice: perfeccionar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo. O sea, hay mucho más que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Hay mucha más transformación. Está en nosotros abrir la mente, tener la mente de Cristo y que se rompan las limitaciones. Que podamos vernos donde Dios quiere que estemos. Que podamos lograr aquellas cosas que vos y yo sabemos que Dios quiere que logremos. Por eso lo único que hay que hacer es tener un corazón dispuesto. Es estar disponible. Es abrirnos a su voluntad. Es dejarnos transformar. No pelear contra Dios. Cuando Jesús se le aparece a Pablo, ahí en camino a Damasco, le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, deja de patear el alambrado. Deja de patear la espina. No te lastimes más. Abrite, soltate. Déjame que quiero transformarte. Esto es lo que hoy Dios nos está diciendo. Así que, así como estamos, vamos a adorar, vamos a alabar al Señor. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el fuego del cielo, trabaje en nosotros y podamos detectar aquellas cosas que son para desterrar.